Pues damos paso, yo por mi parte, simplemente presentar a los ponentes de la siguiente mesa, que lleva por título El papel del experto contable ante el cibercrimen, temática de la máxima actualidad, de ahí que ocupe papel relevante también en nuestra agenda de hoy. Disculpar a Mónica Zayas Buesa, miembro de la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto de Defensores Jurados de Cuentas de España, que no ha podido venir. En su lugar le sustituye Nacho Quiroga, experto en cibercrimen de la firma de servicios profesionales de Deloitte, que va a moderar a Javier Aznar, socio de Technology Risk y Ciberseguridad de KPMG en España. Así que, sin más, os dejo con Nacho y con Javier. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer también al Registro de Expertos Contables y al Instituto de Defensores Jurados de España por permitirme participar en esta sesión, en esta jornada, donde además pues, voy a tener el placer de compartir estos 45 minutos con Javier Aznar, socio de KPMG y del que ahora os presentaré con un poco más de detalle. Y bueno, la verdad es que nos han dejado el listón tremendamente alto Carlota y Fernando en la ponencia anterior. Si Carlota decía que se sentía como un verso suelto, nosotros que en principio venimos a hablar de temas relacionados con ciberseguridad y cibercrimen, pues creo que también podemos estar en una situación similar, ¿no? Entonces yo creo que antes de entrar en detalle, quizá hablaros del currículum de Javier para que le conozcáis mejor. Es ingeniero técnico en informática de sistemas por la Universidad Pontificia Salamanca, máster en ciberseguridad por la Politécnica de Madrid, certificado como lead auditor de la norma ISO 22301 de continuidad de negocio y experto en gestión de riesgos por la norma ISO 31000. Y además pues, también cuenta con diferentes cursos y certificaciones en la rama de privacidad. Se incorporó a KPMG en 2010 dentro del área de IT Advisory, previo paso por Telefónica y por Ecija Abogados, y desde entonces pues, se ha centrado en el asesoramiento en materia de ciberseguridad y privacidad dentro del ámbito de los riesgos tecnológicos. Lleva más de 15 años de experiencia en esta materia, en la materia de seguridad de la información y protección de datos, y desde 2016 además lidera la práctica de privacidad dentro de Advisory en su firma. Además es miembro de diferentes foros de opinión en la materia y ha participado como ponente en múltiples charlas y eventos en representación de KPMG. Entonces, antes de dar paso a Javier, también bueno, comentaros en primer lugar el motivo quizá por el que estamos aquí. Hemos venido a hablar de la ponencia, lleva el nombre del papel del experto contable ante el cibercrimen. Y bueno, en principio, si estuviésemos a lo mejor hace 10 años, sería difícil, ¿no?, que estuviésemos hablando de cibercrimen y de ciberseguridad en un foro y con una audiencia donde prácticamente tenemos a pues, asesores, auditores, pero desde luego desde otra formación, de otra perspectiva, que digamos ahora mismo sí que tiene sentido, porque hasta hace 10 años, quizá en la última década, toda esta parte de la ciberseguridad, el cibercrimen, ha pasado de ser una preocupación que estaba principalmente abordada y que preocupaba a los responsables de sistemas de las compañías, y sin embargo ahora, desde hace ya pues eso, 10 años, quizá los últimos 5, 6, 7, sobre todo por el contexto del que ahora también hablaremos, pues ha pasado a estar en el top de preocupaciones de las agendas de los CEOs de las compañías, y por lo tanto también ha involucrado digamos, muy significativamente también a los responsables de las áreas financieras y contables de las compañías. Entonces vamos a abordar esta ponencia, esta charla con Javier, también en 3 bloques. En primer lugar, Javier nos hablará o hará una introducción sobre la ciberseguridad como principal herramienta para combatir el cibercrimen, y también hablará de algunos ejemplos de la vida real que en cierto modo también enlazarán con la ponencia anterior, y también hablará de los tipos de amenazas en un lenguaje totalmente sencillo y
entendible que además seguro que vais a estar muy familiarizados con ejemplos que se ven todos los días en las noticias. Una segunda parte en la que hablaremos del rol del experto contable, es decir, de nuestra audiencia ante el cibercrimen, tanto internamente en el día a día como a la hora de asesorar a vuestros clientes. Y por último, un bloque con las principales acciones que se pueden acometer en torno a la ciberseguridad, para luego ya finalmente pues, resumir un poco los puntos más relevantes de la ponencia y por supuesto daros paso para cualquier pregunta que podáis considerar necesaria. Así que Javier. Perfecto, Nacho, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la oportunidad al registro de expertos contables de participar en esta jornada. Yo contaros, estoy completamente fuera de mi hábitat. Yo soy ingeniero informático, trabajo en ciberseguridad. Entonces, lo que comentaba con Nacho es que intentaremos que estos 3/4 de hora pues os llevéis mensajes o poner un poco el lenguaje de la ciberseguridad para que sea entendible a todos vosotros y que bueno, pues que cubra también vuestras expectativas, ¿no? Yo sí que me gustaría que pudierais hacer las preguntas que tengáis, que os sintáis libres, que no sea tanto los 3/4 de hora charlando Nacho y yo, y que os sintáis libres de poder comentar. Voy a enlazar con la charla de Carlota, que me ha parecido espectacular todos los mensajes que has dado. El riesgo cero no existe en ningún ámbito, ¿no? Y en ciberseguridad menos. O sea, en ciberseguridad, al final, digamos que los malos, ¿no? o el I+D de los hackers que están intentando acceder a la información siempre va un paso por delante, ¿no? Entonces, tener un riesgo cero implicaría, bueno, aparte de que es prácticamente imposible, implicaría una serie de inversiones que no podemos acometer, con lo cual tenemos que vivir con esa incertidumbre. Esto, un punto uno, ¿no? Y a esta incertidumbre o a este conocer que no hay un riesgo cero se suma pues, el contexto geopolítico que comentaba Carlota y la situación actual también entre Rusia y Ucrania y el papel que viene jugando Europa como eje, digamos, intermedio entre China y Estados Unidos, como comentabas previamente. Si pensamos un poco, Europa y nuestras empresas no son productoras ni generadoras de tecnología, no creamos productos tecnológicos y ni siquiera en el ámbito de la ciberseguridad. Cualquier empresa del IBEX 35, los sistemas que utiliza para defenderse, desde antivirus, firewalls y todos los mecanismos que componen la arquitectura de ciberseguridad, son o asiáticos, meramente chinos, o americanos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una dependencia grande que yo creo que Europa ha empezado a analizar y a ver desde hace unos años y trabajar en este ámbito. Yo coincido también con lo que comentaba Carlota, ¿no? Que al final en Europa nos cuesta mucho también sacar esta legislación adelante, tenemos que ponernos de acuerdo muchos Estados miembros y situaciones como el conflicto entre Ucrania y Rusia pues ralentizan toda esta situación, ¿no? Yo que también trabajo en temas de privacidad, aquí siempre me gusta poner un poco este ejemplo, ¿no? Que igual Europa yo creo que ha logrado en este ámbito sí encontrar el equilibrio con el Reglamento General de Protección de Datos, entiendo que os sonará a todos desde hace 4 años que entró en vigor y aquí sí que jugamos un papel que es muy centrado si lo comparamos a los estadounidenses o a los chinos, ¿no? Los estadounidenses pues quizá por esa visión mucho más liberal del mercado pues la privacidad nunca ha sido un punto que les preocupara ni a ellos ni sus empresas, de hecho cuando hemos intentado que pasen por el filtro en Europa pues siempre se revuelven, incluso salen con mensajes como el de Facebook de oye a mí si me vais a tal me voy, luego evidentemente no se van, ¿no? Entonces ellos juegan un papel por este lado y luego tenemos el otro ámbito, el de China, que recuerda más a algún capítulo de Black Mirror, ¿no? O series de estas un poco de futuros distópicos, pero que es realidad. O sea, en China ha implementado un sistema que es el sistema de crédito social, por el cual todos los ciudadanos chinos son evaluados en una serie de puntos, como nuestros puntos del carnet de conducir, y en función de su comportamiento en la sociedad, pierden o ganan puntos que les permiten poder acceder a empleos, viviendas, etcétera, ¿no? Entonces es una visión de la privacidad pues completamente distinta a la que podemos tener en Europa, ¿no? Entonces yo creo que, como os decía, la ciberseguridad y la privacidad dentro de este ámbito es compleja. Estamos en un punto también en el que en Europa tenemos que terminar de legislar. De hecho, el ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, ha sacado distintas directrices
límites y normativas también para certificar los productos tanto de empresas chinas como estadounidenses cuando van a implementarse en Europa, para que haya unos mínimos nociones o conceptos o garantías de ciberseguridad. Con lo cual, yo creo que el contexto está movido, ¿no? Ciberseguridad sigue creciendo. Nosotros en la pandemia o con el COVID que vimos, esto Fernando también lo conoce por nuestra compañía, yo creo en las que podáis trabajar vosotros o asesorar, prácticamente todas reducían presupuestos en la gran mayoría de sus partidas, y en ciberseguridad no lo hemos visto reducido, en algún caso de una manera un poco más mínima, sino que han incrementado. O sea, los presupuestos en ciberseguridad en los últimos años han incrementado, el mercado en España está incrementando, cada vez hay más negocio en ciberseguridad, cada vez tenemos gente más preparada, esto sí que es cierto, hay carreras de puras grado de ciberseguridad. Yo cuando hice ingeniería informática, pues empecé en 2001, el plan EAL del 97, no había nada de ciberseguridad, ni una sola asignatura, ¿no? Entonces, esto en un plazo pues, de 20 y tantos años, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos gente preparada, lo que hay es una gran falta de perfiles, necesitamos muchos más de los que actualmente tenemos. Totalmente, totalmente. Yo soy prácticamente de tu misma quinta, yo también ingeniero informático y es cierto que ha cambiado totalmente el panorama en las universidades y esa necesidad de perfiles que hay ahora mismo en todas partes por la creciente importancia que tiene, ¿no? Bueno, y respecto a, una vez que tenemos ese contexto de qué es la ciberseguridad, de cómo sirve para combatir este cibercrimen, ¿no? Un poco, ¿cuáles crees que son los tipos de amenazas más relevantes que pueden identificarse o que pueden describirse de una manera resumida? Voy a comentar un poco en términos un poco más generales para también dar un poco matices por aquí, pero yo creo que también es interesante dar ejemplos concretos, ¿no? Guardando la privacidad de los clientes, pero bueno, ya que nosotros trabajamos, o yo trabajo en el área de ciberseguridad, llevamos ya varios veranos que los problemas de vacaciones de nuestro equipo no dependen tanto de los proyectos en los que estamos, sino de una llamada en un día de verano en el que te llama alguien muy agobiado porque ha tenido un problema, ¿no? En este caso, no diré nombres de clientes, pero en este verano ha ocurrido en 2 ocasiones. Son empresas clientes de KPMG que no trabajaban con nosotros en ciberseguridad, pero bueno, que por la relación que tenían con la firma nos llamaron. En el primero de los casos, os cuento, porque además es curioso, nos llama el responsable de seguridad, es un banco, y nos comentaba que, dice, oye, fulanito de tal es director de vuestra empresa. Esto creo que no lo conoces, Fernando, no sé si estás saltando. ¿Es director de vuestra empresa? Digo, sí. Dice, pues mira, tenemos un correo suyo en el que nos está reclamando una factura por un trabajo que no ha realizado. Él no ha realizado este trabajo, aquí no le conocemos, pero es cierto que si tú buscas el correo, es su correo, si le buscas aparece en LinkedIn. Entonces, como conozco a esta persona, le llamo, oye, nos pasa esto, y dice, pues mira, Javier, dice, ya es la 5ª empresa que ocurre, tenía una suplantación de identidad hace 3 meses, esto está en manos de la policía, de la Guardia Civil, pero todavía es difícil de cortar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y ellos nos llaman porque aparece esta persona como miembro de KPMG, pero que quizá en otras situaciones a lo mejor no hubieran hecho ese doble check. Y esta es una de esas amenazas, que se conoce comúnmente como el fraude del CEO o del CFO, que normalmente, bueno, pues mandan un correo, mandan una comunicación en la que te exigen o te piden el pago de una factura muy importante de una manera muy rápida, etcétera. Y esto, o sea, no viene con un correo @ soy el malo de la película, ¿no? O sea, esto de verdad tiene un trasfondo por detrás que necesita un doble check, y hay muchas empresas o muchos casos en los que se acaba picando por este lado, ¿no? Esto sería un poco más, a lo mejor quizá una amenaza que afecta a ciberseguridad, pero más en un terreno de la ingeniería social, ¿no? De utilizar mecanismos, igual que había en la época de nuestros abuelos el timo de la estampita, ¿no? Pues ahora tenemos timos con medios telemáticos, electrónicos, ordenadores, que al final, pues esto es el cibercrimen, ¿no? Y el segundo que os quería contar, este sí que es un ataque, de hecho de los más comunes en los últimos, yo diría 2-3 años, que es de ransomware. Por contar qué es el ransomware en 2 minutos, ransom significa secuestro, con lo cual lo que busca este software malicioso es poder secuestrar esa información
o bien para pedir un rescate por ella o bien para eliminarla, buscar una extorsión en la compañía. Esto se hace mediante cifrar la información, queda cifrada, no puedes acceder a ella y normalmente estos archivos pues entran pues, por hacer un clic en algún enlace, por hacer un doble clic en un archivo ejecutable, bueno, pues al final le das y se propaga. Entonces depende de cómo esté la compañía organizada y su arquitectura de seguridad, pues esas compuertas van a hacer que esto se propague más o menos y que tengas copias de seguridad. En el caso del cliente que nos llamaba, tenía hechas copias de seguridad, pero muchas de ellas las tenía en mi servidor en donde tenía el resto de información, con lo cual pues también se le fueron por ahí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Al final, para que os quedéis también vosotros con el mensaje, o sea, un riesgo o un impacto que viene por una amenaza pura de ciberseguridad puede traducirse en un riesgo o en un impacto operacional a la compañía, reputacional, que tenga que ver incluso con sanciones si afecta a datos de carácter personal, etc. Y además, luego en muchos de estos casos intentan extorsionar con decir, oye, paga un rescate por los datos y bueno, pues te los liberamos. Nosotros recomendamos no hacer eso. La estadística dice, y eso que aquí suele ser una línea un poco turbia porque no se suele decir la verdad, que se paga más de lo que nos creemos, ¿no? Entonces aquí distintas aseguradoras que trabajaban en pólizas de ciberseguridad cuando las empresas tenían un incidente pues podían responder, desde hace ya un par de años dejaron claro que nunca en esa respuesta o en esa póliza iba a incluirse el soporte en estos pagos, pues si no al final estamos alimentando la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces yo quería ejemplificar los temas de suplantación de identidad y de ransomware y bueno, pues que os pueda pasar a vosotros en el día a día como a mí, pues es el phishing, ¿no? No sé si habéis recibido, yo creo que además lo hablaba el otro día con amigos, que estuvimos este fin de semana hablando y yo creo que estábamos como 10 o 12, ninguno de ciberseguridad y la gran mayoría habíamos recibido en la última semana un SMS diciéndonos que nos iban a cerrar la cuenta del Banco Santander. A los que no tenemos cuenta en el Banco Santander, pues nos quedamos... Pero claro, el que la tiene puede tener esa situación, ¿no? Y yo luego pienso, cuando esto siempre pienso pues en mis tías, en mis padres, ¿no? Pienso un poco les tengo como muy aleccionados de que por favor tengan cuidado con estas cosas porque esto ocurre, ¿no? Entonces... muchas veces, y luego se te queda la cara, ¿no? De, joder, qué tonto, cómo he podido picar, cómo he podido entrar en esta situación. Entonces yo creo que phishing que os comentaba ahora, el tema del ransomware, el tema de la suplantación de identidad y bueno, luego por poneros otro ejemplo que yo creo que es menos conocido, pero para que veáis hasta dónde puede llegar también, se dedican a colocar exploits, que son partes de código, en páginas web que no son seguras. Entonces tú solo por el hecho de navegar con tu ordenador por esa página web y entrar en los enlaces que tiene, te puede infectar. O sea que es una manera en la que tú dices, no, si yo no he hecho nada, ¿no? O no, yo me he metido donde me han dicho que tengo que descargar un libro, que no debes descargar un libro, pues te han metido donde no debes, entonces claro, al final la página cuanto menos segura es, pues más posibilidades tienes de que te pueda afectar, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco este punto de las amenazas, yo creo que os quedéis con la idea de que existen distintos tipos y que están más en el día a día de lo que nos podemos pensar. Sí, yo creo sin duda la clave es la sofisticación, ¿no? que han tenido estas amenazas en los últimos años, que ya no es solamente el príncipe nigeriano, porque de repente tenemos una herencia millonaria que obviamente ahí pues es más difícil que nos pillen, pero desde luego el mensaje que comentaba de Santander lo he recibido yo también, lo ha recibido familiares que me han escrito y me han dicho, oye, ¿esto qué es? Y efectivamente no todo el mundo tiene ese cuidado, o sea que sí que es importante estar muy alerta. Bueno, en el segundo bloque, ya entrando más en el rol del experto contable ante el cibercrimen, bueno, yo creo que, dada la audiencia que tenemos, quizá lo primero de lo que podemos hablar es de que está contemplado dentro del plan estratégico del registro de expertos contables para estos 3 próximos años, de 2022 a 2024, ¿no? Si quieres comentar algo en relación a este punto, para posteriormente pues, también explicar qué opciones tienen los expertos contables para poder formarse en materia de ciberseguridad en función del nivel y la necesidad desde lo más básico hasta
hasta un nivel de expertise mayor. Pues sí, lo comentábamos Nacho y yo cuando preparábamos la sesión, lo hablaba con Álvaro cuando entraba, ¿no? Que bueno, pues por preparar un poco más, pues me leí el plan director que habéis preparado desde el Registro de Expertos Contables 2022-2024 y bueno, oye, pues el hecho de que hayáis hecho un hueco a la ciberseguridad me parece relevante, me parece de interés. Esto no se trata, evidentemente, en convertirse en un experto en ciberseguridad, pero sí yo creo que con el rol que vosotros podéis jugar con las empresas, a los niveles de contacto a los que podéis llegar, que tengáis ciertas nociones o que por lo menos para vosotros, ya en un terreno personal, pero desde luego en un terreno laboral, ¿no? El que seáis capaces de poder mantener o poder sembrar un poco de conversación para que estos mensajes se eleven, creo que es importante. El nivel de ciberseguridad en las empresas españolas es bueno, es más que aceptable, ¿no? Pero suele haber un gap entre lo que pensamos los que nos dedicamos en el mundillo de la ciberseguridad, ¿no? Y cómo eso llega pues, al responsable de seguridad, al CISO, al responsable de tecnología, al CIO, y luego cuesta muchas veces trasladar ese mensaje un poco más arriba, ¿no? A los comités de riesgos, a los comités de dirección, que lo vea el responsable financiero, ¿no? Entonces yo creo que aquí, oye, pues cualquier tipo de ayuda a poder elevar este tipo de mensajes desde vuestros perfiles, pues yo creo que es muy positivo, ¿no? Esto por la parte de lo que tenéis dentro de vuestro plan. Y luego haceros hincapié en que, oye, cada vez hay más formaciones en materia de ciberseguridad, gratuitas y con coste, ¿no? Y cada vez tenemos más organismos, comentaba yo creo Amparo al principio, comentaba también Carlota, tenemos el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, que tiene un montón de guías, consejos y recomendaciones, incluso programas de software libre, gratuitos y cursos a los que se puede acceder para adquirir conocimiento en ciberseguridad. El Centro Criptológico Nacional, el CCN, también publica multitud de guías y de recomendaciones en materia de ciberseguridad y hace distintos eventos también gratuitos para poder acudir a ellos y formarse. Existen multitud de foros, ¿no? Dentro del mundillo de ciberseguridad. Yo soy miembro del ISMS Forum, que yo creo que es uno pues, de los más importantes que hay a nivel nacional. Existen distintas revistas, como la revista SIC, que se publica también pues, todos los meses en materia de ciberseguridad. O sea, digamos que hay distintos ámbitos a los que poder partir, más allá de todo el entorno luego académico de cursos, másters y cursos expertos, ¿no? en los que poder incidir por ahí. Yo sobre todo es deciros que es un tema en el que tener conocimientos os va a venir bien y que creo que puede ayudar a impulsar también el rol del experto contable pues dentro de esa parte al final de asesores que sois, y al final un asesor de confianza dentro de una compañía pues oye, puede ayudar a levantar otras situaciones pese a no ser experto y a poder identificar pues al que pueda llegar en esa situación. Sí, desde luego. Y luego también, desde un punto de vista del contexto actual, la creciente digitalización, ¿no? que se ha vivido en estos últimos años y que todavía están abordando muchas empresas y organismos también públicos, y las ayudas de los fondos europeos que han llegado recientemente como herramienta para poder poner esto en práctica y poder acelerar esa digitalización, ¿no? El tema de los fondos europeos se viene hablando mucho desde hace año y medio. Se compone de una serie de palancas y de componentes y hay una de ellas que es directamente clara, lo voy a leer para que no se me vaya, que tiene que ver con la modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes y la recuperación del turismo e impulso en una España emprendedora. Y aquí entra un componente que es el 15, el de la conectividad digital, impulso en la ciberseguridad y el despliegue del 5G. Esta componente, que tiene asociados más de 500 millones de euros para el despliegue, está a disposición de cualquier empresa española, pequeña, mediana o grande, de poder presentar proyectos que entren dentro de este ámbito. Nosotros en el último año hemos asesorado a varios clientes a ayudarles a decir, oye, mira, estas necesidades que tú tienes entran dentro de los requisitos para
poder optar a estos fondos, al final de demostrar que tú estás trabajando e invirtiendo por tu digitalización, por tu ciberseguridad y, oye, puedes trabajar en presentar estos proyectos y que se puedan aprobar. Que haya más de 500 millones de euros aquí en España aprobados únicamente para el aspecto de ciberseguridad con los fondos europeos, yo creo que es un tema lo suficientemente relevante, pues también como para daroslo como consejo. No sé hasta qué punto lo conocíais todos, ya os digo que el programa con todas las palancas y los componentes es inmenso, ¿no? Pero entrando en esta parte, además en la página web está muy bien descrito y te describen cuáles son los pasos y cómo se deberían poder presentar proyectos para poder optar a estos fondos. Yo creo que esto es un consejo bueno que tengáis vosotros en vuestra cartera también, bueno, pues para poder ofrecer a los clientes a los que asesoráis. Y bueno, hemos hablado en estos últimos bloques del cómo, ¿no? A través de la formación, a través de estas herramientas de los fondos europeos, pero también, aunque ya lo has mencionado parcialmente al dar el contexto antes, el porqué, ¿no? El impacto que tiene el cibercrimen en las empresas. ¿Cómo crees que se puede cuantificar o cómo de significativo crees que ya es a día de hoy? Una empresa, una pyme conectada evidentemente a Internet, recibe una media de unos 80 a 100 intentos de ataque anuales, ¿vale? Otra cosa es que la gran mayoría pues, se paran por los firewall, por los antivirus, y es algo que ni siquiera llega a producir ningún impacto. Las grandes empresas, y ya si vamos al IBEX, pues están acostumbrados a tener cifras como estas multiplicadas por 10 a diario, ¿no? O sea, es un nivel completamente distinto. Sacábamos una serie de datos también de un conjunto de aseguradoras que han realizado un estudio en este primer semestre del 2022, sacándole la media económica o el impacto medio económico de las brechas de ciberseguridad en las empresas españolas es de 100.000 euros. En 2021 lo calificaban en torno a 52.000, entonces digamos que en solo un año el impacto económico se ha duplicado, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo tengamos en mente por el contexto geopolítico del que hablábamos, por la situación de Rusia con Ucrania. O sea, al final, que te vayan a hacer un ataque dirigido desde Rusia a una empresa concreta española es complicado, pero solo por ese contexto en el que en Rusia y en Ucrania se está dedicando mucho I+D para poder generar nuevos exploits o nuevas brechas, va a hacer que eso, que al final va a la deep web, a la dark web, donde se nutren, digamos, todo este tipo de criminales, pues puede hacer que aumenten las posibilidades de tener una brecha, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto, y además teníamos por aquí otro dato que se me había olvidado decir, 38.000 incidentes de seguridad registrados en el CCN el año pasado. Estos son los registrados, ¿vale? Luego decimos que hay muchos que no entran ahí, un 2,7% de ellos como críticos, ¿no? Y estos han derivado en que las empresas de verdad pues hayan podido tener problemas en su operación o hayan podido tener problemas incluso regulatorios, ¿no? Sobre todo si les afecta a temas de carácter personal. Entonces, bueno, por cerrar también un poco este capítulo, lo que vemos en el sector es que esto va a continuar aumentando, ¿no? O sea, al final es una carrera en la que se intenta ir pues, lo más a la par de los que van generando estas situaciones y, como os decía, y por hilarlo con la parte inicial, el riesgo cero no existe, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que vivir con esa situación y estar muy preparados, sobre todo en la parte más preventiva, ¿no? Que cuando tengamos un incidente nos hayamos preparado bien. Y por entrar un poco más en detalle y ya abriendo el tercer bloque, bueno, hemos hablado bastante del panorama un poco negro, ¿no? Que ha habido en estos últimos años y que ha hecho que, pues bueno, que los servicios de ciberseguridad se hayan hecho tan necesarios y estén tan requeridos. Vamos a empezar a ser positivos. ¿Qué acciones, qué palancas se pueden activar para empezar a abordar estos asuntos? ¿Cuál es, en primer lugar, a lo mejor la estrategia a corto y medio plazo que se puede digamos, poner en práctica por parte de nuestra audiencia, de las compañías a las que asesoran? Aquí vamos a hacer un poco un repaso de las seis principales recomendaciones, ¿no? Que podemos dar en cuanto a acciones en el ámbito de ciberseguridad. La primera, Nacho, como comentabas, el tema de la estrategia. Aquí varios temas, ¿no? No se trata de invertir por invertir, sino de intentar ver dónde tenemos el foco, ¿vale? En ciberseguridad no vale hacer planes a más allá
de 2 o 3 años es inútil, ¿no? Nos tenemos que centrar en el corto o muy corto plazo, ¿no? A partir de aquí yo creo que también vuestro papel puede jugar una buena situación en esa recomendación de la utilización de las inversiones y su ROI, ¿no? El cómo obtenemos un retorno de las mismas. Y yo siempre digo lo mismo, la tecnología nunca debe ser el fin, debe ser un medio. Esto, conversación con cualquier tipo de empresa, IBEX 35, ¿no? Es que tenemos todo esto que hemos comprado a este proveedor de tecnología, tenemos todo esto, tenemos todos los cacharros, y ya digo, pero el tema no es tener toda la tecnología, no es tener todos los cacharros, sino es tener una estrategia en la cual a dónde queremos llegar, qué información queremos proteger, cuáles son nuestros accesos y a partir de ahí cómo me apoyo en la tecnología, ¿no? Cómo complemento con tecnología esto, ¿no? Por eso digo, la tecnología nunca debe ser el fin, sino el medio. Y luego otra recomendación en los temas de la estrategia, pues oye, empezar por una visión un poco clara de riesgos, amenazas y a partir de ahí ir viendo un poco cómo podemos ir cubriendo con acciones, pues poco a poco, no intentando cazar el mamut de una, sino ir poco a poco. Bueno, y en ese contexto yo creo que quizá uno de las palabras clave, ¿no?, es la monitorización, la vigilancia, la huella digital que se deja hoy en día en Internet y cómo cubrirla y cómo abordar este tema. Y además, hablando también de monitorización, pues las pruebas a través de test de penetración, de análisis de vulnerabilidades sobre este tema, si quieres también. Sí. Hay, como os decía, ¿no?, tenemos Internet al que accedemos todos, ¿no?, a través de Google o de cualquier navegador, y luego tenemos un poco las capas que hay por debajo, ¿no? Digamos que es donde se mueve el cotarro, ¿no?, donde está la raíz de la ciberseguridad, está ahí abajo, ¿no? Y ahí se manejan gobiernos, ahí se maneja la policía, la Guardia Civil y se manejan los criminales, ¿no? Entonces, el monitorizar, ¿no?, esto ya como empresa, el poder monitorizar Internet en las distintas capas para saber si ha habido alguna publicación de información es un servicio, digamos, que se ofrece casi ya como un commodity a casi todos los clientes con los que trabajamos. Lo que sí que es cierto es, hay servicios específicos de, oye, con los datos personales de una persona, ver qué es lo que hay, ¿no?, qué es lo que hay en Internet. Esto, bueno, pues también yo creo que ninguno somos ciegos a ello, ¿no? Cualquier partido político, cuando el adversario nombra a alguien más o menos nuevo, lo primero que hacen, ¿no?, es un rastreo para ver ese tuit que puso cuando era adolescente o eso que escribió o dónde estuvo o dónde militó y probablemente el partido que le nombrara, ¿no?, pues haya hecho esa limpieza previa. Nosotros hemos participado en algunas de ellas, ¿no? Yo creo que al final este tema de la huella digital es importante que lo tengamos claro. Y ahora, si nos olvidamos del entorno empresarial, al personal, o sea, el de cada uno de nosotros, la huella que dejamos al usar las aplicaciones, las redes sociales, más importante todavía la huella que pueden dejar nuestros hijos, ¿no?, incluso motivados por nosotros desde el principio, ¿no?, que yo he visto a algún amigo mío hacerle Instagram a su bebé, ¿no?, y yo decía, bueno, pues te quiero mucho, soy amigo tuyo, pero esto desde temas de ciberseguridad, o sea, le estás comprometiendo desde el principio, no le veo el sentido, ¿no? Y esto es huella digital, ¿no? Esto queda ahí y al final hay maneras de poder borrar esta información, pero nunca va a ser completa, ¿no?, el nivel de protección. Y luego también, me comentabas también, Nacho, por los temas de pentesting, análisis de vulnerabilidades. Esto, por decirlo más o menos claro, es que la empresa se realiza a sí misma el ejercicio que le intentaría hacer cualquier hacker malicioso para intentar entrar, ¿no? Y al final hay muchos servicios de este tipo. Las grandes corporaciones pueden tenerlo incluso dentro de sus equipos, subcontratarlo fuera, y es estar probando una y otra vez los sistemas, ya sean sistemas más de tecnología tradicional o de tecnología operacional. Hablamos del IT, que es el tradicional, y el OT, que sería el operacional, el que tienen pues grandes fábricas, industrias, empresas energéticas, etcétera, ¿no? Y esto al final pues es como todo, cuanto más lo pruebes y cuantos más ojos lo vayan viendo y más metodologías apliques, pues vas a ir encontrando puntos de fallo que te van a permitir poderlo arreglar antes de que ese fallo pues lo encuentre alguien que quiera hacerte daño. Y que a veces ese fallo, la fuente de donde viene, no siempre son esos malos de los que hablábamos, sino que a veces
por decirlo de alguna manera, el enemigo está en casa, ¿no? Ya sea de manera involuntaria, como bueno, el acceder a un correo de esos de phishing que mencionabas antes, como de manera malintencionada, ¿no? O sea, el error humano existe, pero sí que es cierto que en los casos de insider threat o de amenaza de un propio empleado, pues normalmente no suele ser tanto el error, sino, oye, pues alguien que está cabreado o alguien que ha decidido, bueno, pues tomarse la justicia por su mano, borrar información, publicarla, etcétera. ¿Qué ocurre? Esto sí que es verdad que se está reduciendo en los últimos años, pero no tan atrás, y tú que eres auditor de sistemas, yo creo que también tienes experiencia en esto, no tan atrás era muy común ver que alguien que había estado en una empresa o llevaba en una empresa 20 años y había ido cambiando de departamentos, iba ganando accesos y nunca los perdía, ¿no? Entonces teníamos un superusuario que era capaz de acceder a, pues había estado en el departamento de contabilidad, el de recursos humanos, el de marketing, por allá por donde había pasado, y esto no se revisaba, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy grave, ¿no? Del control de los accesos de los empleados. Esto se conoce como la gestión de identidades. Está la identidad digital, que es la que tenemos hacia afuera, y la identidad que tenemos dentro de la compañía, con los roles, permisos, accesos. Yo creo que tener esto controlado es básico, y hay casos todos los años de problemas que vienen por este lado, y yo creo que cubrirlo pues, es algo en lo que se está trabajando. Desde luego se ha avanzado mucho a como estábamos hace unos años, pero creo que todavía queda camino por recorrer. Y luego también todas estas medidas de las que estás hablando en los últimos minutos también ya se han enmarcado dentro de los planes de continuidad de negocio de las compañías. Antes quizá que eran o no estaban tan orientados a tecnología, ahora ha habido que orientar y que incluir pues todos estos planes y estas pruebas de recuperación ante desastres que forman parte de la continuidad de negocio como otro de los vectores importantes. O sea, el mayor reto que han vivido las empresas en España a nivel tecnológico y de resiliencia ha sido la pandemia, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor simulacro, en realidad, de la continuidad del negocio, ¿no? Y ahí sí que muchas empresas se dieron cuenta de que no habían ni preparado los planes como deberían, ni tenían esos planes probados para ver si podían funcionar. O sea, yo entiendo que a todos vosotros os sonará, muchos a lo mejor trabajáis con portátil o trabajáis de una manera autónoma, pero yo conozco gente que se ha tenido que ir con la CPU de la oficina, llevársela a su casa y empezar a trabajar así, ¿no? Y luego el salto que podía haber de repente empezar a trabajar todo en reuniones virtuales en las que tampoco conocíamos ni siquiera cómo funcionaba lo de poner y quitar la cámara, ¿no? Esto por llevarlo un poco a la parte de chascarrillo, pero sí que es cierto que la continuidad de negocio y la resiliencia de las empresas a nivel operacional cada vez pasa más por su tecnología. Al final la tecnología soporta la gran mayoría de los procesos. Si no podemos garantizar la continuidad de esa tecnología, no vamos a poder garantizar la continuidad de las operaciones. ¿Qué ocurre? Pues como decíamos al principio, garantizar una continuidad 100% con servidores en duplicado y tal es muy caro, con lo cual hay que jugar siempre en un escenario en el cual llegamos hasta donde creemos que podemos llevar en función de la criticidad de nuestros negocios, pero lo vamos probando para estar convencidos de que el día que falle, el procedimiento que hay es el que vamos a seguir y no vamos a tener que ir tirando de inventiva, que es cuando podemos tener problemas. Y yo creo que además esto, para cerrar ya también este bloque, creo que enlaza, bueno, podremos hacer una comparativa o una similitud respecto al público que tenemos y a nosotros dos, ¿no? Porque tú, Javier, en KPMG, yo en Deloitte, tú te dedicas más a la parte de asesoramiento de las compañías, yo me dedico más a la parte de auditoría, que en el fondo es lo que tenemos delante, ¿no? Asesores y auditores, y yo creo que aquí la auditoría también es digamos, una función muy importante para que todo esto que venimos comentando en estos últimos minutos, para que alguien pueda revisar y confirmar de una manera independiente cuál es el grado de madurez y a partir de ahí tomar decisiones que puedan significar aumentar esas medidas que a lo mejor no están lo suficientemente bien implantadas, ¿no? Aquí está pues todo el tema que se mira en las auditorías de estados financieros, en las que yo habitualmente estoy involucrado, todo el tema de los controles generales de IT,
y además que está avanzando mucho, porque bueno, tú te dedicas a la privacidad, es conocido y ya desde hace tiempo que hay que reportar a la Agencia Europea de Protección de Datos los problemas de privacidad, y por ejemplo en Estados Unidos ahora mismo se está actualizando, se está creando una nueva normativa que obliga a que las empresas en un espacio muy corto de días también tengan la obligación, las empresas cotizadas, de notificar a la SEC que tienen que han tenido una brecha de ciberseguridad que ha comprometido información. O sea, yo ahí, y que tú trabajas en este ámbito, es la parte más experta, yo lo único que puedo agregar es que al final cada vez vemos más en la auditoría o en los equipos de auditoría interna pidiéndonos que les ayudemos a definir planes de auditoría de ciberseguridad, planes de auditoría del gobierno, de su tecnología, ¿no? Y yo creo que al final este doble check, esta tercera línea de defensa que actúa la auditoría es necesaria, y sobre todo para poder verificar en temas de cibercrimen y de integridad de los datos, de confidencialidad, de disponibilidad, bueno, pues que no solo los controles están definidos, sino que además son efectivos, ¿no? Que funcionan como deberían. Bueno, yo creo que más o menos hemos cubierto las principales áreas que teníamos previstas. Si quieres hacer un último bloque para resumir los grandes titulares de, estos minutos. Y vamos justos de tiempo, en teoría voy a acabar como 1:30, hemos entrado un poquito más tarde, así que vamos a intentar acabar en 3 minutos. Yo creo sobre todo mensajes, lo que hemos comentado al principio, o sea, el riesgo cero no existe, estamos en un entorno que es convulso y esto afecta a la ciberseguridad. Cada vez hay más intento de desarrollo de estas nuevas prácticas, software malicioso, y es algo que va a seguir en creciendo, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que aprender a convivir con ello, ¿vale? El cibercrimen sigue estando digamos, en la cresta de la ola, porque al final el cibercrimen es cualquier crimen que se realiza por medios telemáticos, ¿no? A través de la utilización de cualquier tipo de ordenador o dispositivo, con lo cual yo creo que en ese ámbito pues, sigue estando muy en boga y es algo que va a seguir creciendo. Por otro lado, os lo hemos comentado también al principio, yo creo que como expertos contables la capacitación, el hecho de que podáis tener discurso, que podáis entrar dentro de este ámbito, de esta rama, os va a venir bien, sobre todo porque vais a ser capaces de poder asesorar mejor a vuestros clientes y poder defender mucho mejor lo que es de verdad es el win, que es poder traducir a un ROI, a un retorno de inversión, las inversiones que se hacen en ciberseguridad, para que esto no se vea únicamente como un gasto, ¿vale? Tercer punto, lo que os decíamos, la visión estratégica, hacer un análisis, intentar ir al corto plazo, no más allá de trabajos o estrategias a 2 años vista, y sobre todo el mantra que repetía también en ese momento, la tecnología no debe ser el fin, sino que debe ser el medio para poder llegar a donde queremos sacar el siguiente nivel de madurez en ciberseguridad. Nos apoyamos en tecnología, pero no como un fin, sino como lo que nos va a ayudar a impulsar. ¿Vale? Cuarto mensaje de los 5 que queremos resaltar, lo decíamos también, el riesgo de ciberseguridad ya no es más un riesgo únicamente de ciberseguridad, una preocupación del CISO, del CIO, es un riesgo que puede afectar de manera operacional, reputacional, legal, a todos los niveles a la compañía. Entonces yo creo que también el papel que podéis jugar vosotros a elevar este mensaje dentro de los consejos auditores, a los CFOs, a los CEOs, a los comités de dirección, a los consejeros delegados, ¿no? Es decir, un impacto en ciber no es un problema del CISO o del CIO, del responsable de seguridad, es un problema de la compañía, porque el riesgo y el impacto puede ser muy, muy grande, ¿no? Y yo creo que el último punto es el que hablábamos también, y te dejo, Nacho, que lo cierres tú, de la función de auditoría. No, simplemente, pues bueno, yo creo importancia que sin duda tiene el papel del auditor. Antes también, pues volviendo otra vez a hacer esa analogía con hace 10, 15 años, nuestro papel, por ejemplo, de los equipos en los que yo estoy trabajando, era mucho más residual dentro de una auditoría de estados financieros. Ahora mismo, pues ya el riesgo de ciberseguridad hay que considerarlo como un elemento también más, como un riesgo de negocio más, y ya no es algo solamente técnico, y que sin duda esa auditoría pues sirve también para identificar cuáles son los próximos pasos que una compañía puede dar para reforzar esa protección. Damos paso a preguntas para cerrar el bloque. Creo que aquí tenemos... Por aquí hay una, sí.
Buenos días. Mi pregunta más que nada es para completar un poco la exposición, por más que no nos queda tiempo, pero incidir en un ámbito que creo que nos ha quedado un poco fuera. En la mayoría de compañías tenemos los móviles conectados a la compañía, bien móviles de la propia compañía como móviles particulares. Después lo que ha pasado en este país y en otros, con los de Pegasus, teniendo en cuenta que los gobiernos tienen también desde la época, ya 8 o 10 años, el Fintel, etcétera, etcétera, que la mayoría de todos nos hemos acostumbrados a trabajar con la nube y tenemos cantidad de información metida en la nube. Entonces mi pregunta es, hemos tenido muy claro que lo que hablábamos todavía del hard de toda la época, de tener la terminal, el servidor, allá tengo mis antivirus, mis pruebas, vuestros programas, pero ¿y todo esto? Todo esto está fuera, no hemos dicho nada. Bueno, y estamos en una época del Pegasus y otros más que hay. Tú ya sabes que no es únicamente el sistema este el que hay, ¿eh? Y piensa una cosa, a través de un Pegasus, si el móvil está conectado con la empresa, como yo tengo empresas que pasan reports y tal, esto puede ser una bomba. Entonces, ¿hay alguna compañía que se cuide de tener una seguridad? Riesgo cero no existe, vale, pero una seguridad más amplia, porque no hemos hablado nada ni de los móviles ni nada de todo esto, y estos son ordenadores que llevamos en el bolsillo. Tienes toda la razón y es cierto que había un punto que teníamos que hablar de Pegasus y no hemos entrado dentro de... No, pero te agradezco la pregunta, que no estaba preparada, pero te la agradezco para poder entrar en la parte de lo de Pegasus. El dispositivo al final da igual, porque al final la información puede estar almacenada ahí y la mayoría está en la nube. Sí que es cierto que lo de Pegasus montó mucho revuelo, de hecho nosotros sacamos una nota interna pues, al resto de socios de la compañía para que hubiera un poco también discurso con clientes que estaban preocupados. Vamos a ver, Pegasus se venía conociendo en el mundillo desde hace tiempo, es parte de la inteligencia israelí. La diferencia principal que podía tener Pegasus con otros es que entra dentro de los software espía o spyware que no necesitan que hagas clic, ¿vale? Y ahí es donde está de verdad la diferencia. Ahora bien, en otros te mandan un SMS, tienes que hacer clic, aceptar una llamada, un mensaje de WhatsApp. Aquí no era necesario todo esto. ¿Por qué salió esa información cuando salió? Habrá que preguntarle al que la dijo en el momento y por qué la dijo, ¿no? ¿Debemos estar preocupados como ciudadanos de que nos espíe Pegasus? Hombre, esto es cosas, Pegasus o que nos espíe cualquier organismo o cualquier individuo a través de Pegasus o de un medio. Estos suelen ser ataques muy dirigidos a personas muy concretas, ¿no? Sí que es cierto que hay, lo decíamos antes, softwares espías que te quedan en una página web y cuando tú entras a la página web puedes entrar desde el móvil, ¿no? O puedes hacer clic en un mensaje, ¿no? Entonces, la protección de dispositivos en las compañías se hace de manera centralizada. Cada vez hay menos compañías que trabajen en el modelo del Bring Your Own Device, que se puso de moda durante un tiempo. Ahora cada vez es más, yo te doy el terminal y con el que accedes está plataformado, etc. Si tú quieres trabajar con uno tuyo, va a tener que pasar por un proceso de bastionado igual que el de un dispositivo corporativo. Y en principio, pues esa información o ese dispositivo está igual de bien o mal protegido que un portátil. Yo, hablaba con nuestro responsable de seguridad interno, el CISO de KPMG, antes de que nos mudáramos a Torre Europa, a Torre de Cristal, cuando estábamos en Torre Europa, en la zona pues cerca de Avenida de Brasil, etcétera. Los mayores incidentes de ciberseguridad se reportaban los viernes por la mañana, porque los chavales o los consultores salíamos cuando me tocaba a mí también y les sustraían el portátil. Esto pasaba todos los jueves en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Entonces, muchas veces nos preocupamos por Pegasus y hay veces que estamos en la cafetería y nos pueden también robar el ordenador. Entonces, como preocupación, la protección de los dispositivos está cubierta dentro de la protección que da una compañía. Hay software espías, pero para mí no es una amenaza tan real o que podamos tener tan en el día a día como un phishing, de verdad, o sea, como un intento más de una suplantación de identidad, más que
el que te pongan un bichito y te esté sacando tus fotos, conversaciones, etcétera. ¿Qué puede ocurrir? Sí, pero que normalmente pues va orientado a perfiles mucho más específicos y que tienen también unos mecanismos de protección muy específicos con unos móviles muy concretos, ¿no? Que no son a lo mejor los que usamos nosotros en el día a día. En cualquier caso, gracias por la pregunta, pues sí que es cierto que lo habíamos hablado, tratar el tema de Pegasus y finalmente no lo hemos comentado. Sí, pero es cierto que al final yo creo que, como decía Javier, el resumen es que al final, y también lo comentaba quien nos pregunta, es un ordenador lo único que se lleva en la cartera. Y es cierto que a veces las compañías se han centrado mucho en proteger los ordenadores y han descuidado los móviles, pero es verdad que las medidas de protección existen, simplemente pues lo que no hay es que permitir que haya teléfonos personales accediendo a redes corporativas y que supongan estos problemas. Vale, no sé Muy si bien, tenemos pues nada, oye, agradecerte, Nacho, también la moderación y agradeceros a todos también pues, la oportunidad de participar en esta mesa. Muchas gracias. Ahora creo que tenemos la pausa para el café hasta las 12, si no me equivoco. Estamos deseando.